Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Desde Stoller de Argentina les damos la bienvenida. Estamos muy orgullosos, estamos viendo que va subiendo el número de participantes, lo cual nos pone muy contentos. Bueno, mi nombre es Victoria Viera, yo soy Business Partner de Marketing de Stoller. Stoller Argentina pertenece a un grupo que se llama Grupo Stoller, que justamente este año está cumpliendo 50 años. El grupo está en 50 países y en Argentina hace 21 años que estamos. ¿A qué nos dedicamos? A la nutrición de cultivos. ¿Qué buscamos? El desarrollo y crecimiento de los cultivos. Los acompañamos desde la semilla hasta la cosecha, buscando el máximo rendimiento. Antes que se decretara esta famosa cuarentena, nos propusimos como empresa continuar estando cerca de nuestros productores y distribuidores. Es por eso que organizamos numerosas capacitaciones técnicas con referentes del agro. Obviamente el foco estuvo en el conocimiento del agro, y sin embargo sentíamos la sensación que queríamos ir más allá, que queríamos no solamente como empresa brindar conocimiento técnico, sino ayudarnos a entender este momento en el que todos nos encontramos en casa 24/7, teniendo la sensación de que se nos quemaron todos los libros, que hay días que me levanto bien, hay días me levanto para abajo, sobrepasados a veces de cómo manejar esta rutina. Entonces, en este contexto surge la charla con Stanislav Bagdak, que como todos lo conocen, él es un talento en la neurociencia y creíamos que era la persona adecuada para brindarnos conocimientos y sobre todo hacernos entender el por qué nos sentimos como nos sentimos, qué nos está pasando. Así que bueno, esta charla buscamos que sea lo más dinámica posible, es por eso que les pedimos la participación de todos. Van a ver que en la sección de abajo dice preguntas y respuestas, les pedimos que cliquen ahí, que pregunten. O sea, están en su casa, sé que están cómodos, así que por favor pregunten. Esta charla la vamos a hacer entre todos, bien dinámica, interactiva. ¿A quién invitamos también, más allá de este listado? Invitamos al CEO de nuestra empresa, Ignacio Moyano Córdoba, para que, bueno, interactúe con esta listado. Así que, bueno, yo ahora los dejo con ellos, y al final voy a estar leyendo sus preguntas. Así que, por favor, quiero ver ahí preguntas, así al final somos todos parte de esto. Quiero antes de cederlos a ellos dos, de darle el espacio, decirle que como miembro de Stoller Argentina, y sé que todos los que formamos parte estamos muy contentos, muy felices de este espacio que hemos generado como empresa, porque creemos que es una herramienta para aprender a mirarnos y aprender a estar mejor. Así que bueno, los dejo con Stanislao e Ignacio, que espero que estén ahí, chicos, del otro lado. Estamos. A ver. No sé Ignacio, si tu cámara la si veo nos ven. apagada. Mi cámara no me deja prender. A ver. De todos modos, ¿ahí yo soy medio morocho, así que si está no, vos con él o en también. parte. Se te ve bien. El que no estoy viendo es Stanislao, a ver. Dale, Stan, aparecé, que te necesitamos. Acá estoy yo. No te vemos la cámara, dice el chico. No te vemos la Ahora cámara. Sí, ahora sí. A ver. Bueno, Ahí Ahí ahora está, sí. hola Stan, ahí está, Ahora sí, te veo. sí. Yo te veo al menos. Acá estamos. ¿Cómo andás, viejo? ¿Todo bien? Bien, Ignacio, ¿todo en orden? Chicos, Buenísimo. los dejo. Dale, Nos gracias, vemos al Vicky. final. Excelente introducción. Che, gracias. Stan, de una, muchas gracias por estar con nosotros. No, un placer, hoy. gracias a ustedes. Imagínate, de que hablamos el martes, hay 1.000.000 de preguntas, 1.000.000 de cosas que nos llegaron, la cantidad de gente, como bien decía Vicky, se va sumando. Y el tema de hoy era, viste, el día en que el mundo cambió, pero quería antes de llegar a esa parte, y yo siempre rompo con todos los protocolos, empezar con algo un poquito más simple, así nos ayudas a ponernos a todos en la misma página del libro, ya que como escritor lo vas a entender. Quería empezar con una pregunta muy simple, y algo mencionó recién Vicky. Simple para vos, para nosotros es un mundo, ¿ah? Dice, la pregunta es, ¿qué son las emociones, Stan? ¿Qué son? ¿Cómo las manejamos? ¿Qué son? A ver, la pregunta es súper amplia y está buena porque, primero está bueno aclarar, hay 1.900 personas ya escuchando esto,
Sí, no va a ser me privada la gustaría, charla. es mucho, entonces me gustaría decir que nada de lo que digo yo es una verdad revelada o una fórmula mágica. Yo soy biólogo y estudio el cerebro desde la mirada del biólogo, y obviamente que hay otras disciplinas que también estudian el cerebro, las cuales respeto mucho. Entonces, que por favor, todo lo que yo pueda comentar en esta charla, la gente no lo tome como una verdad revelada y una fórmula mágica. Dicho esto, para la biología las emociones han ido cambiando mucho los paradigmas científicos sobre qué son las emociones. En los últimos 4 o 5 años ha habido muchos descubrimientos gracias a la tecnología, y déjame definirlo de 2 formas distintas. Primero es qué son y después es cuándo aparecen. Dale, que me ¿Qué parece son? importante. Según hoy lo más novedoso en ciencia, las emociones son una combinación de 3 cosas, o de 3 elementos. Primero, el contexto. O sea, donde vos Seguro. estés en este momento va a impactar en cómo te sentís. No es lo mismo Está estar en la clarísimo. playa de vacaciones que estar en cuarentena en tu casa, etc. El segundo elemento tiene que ver con algo que tiene bastante sentido común, pero a veces la gente se olvida, que es tus experiencias pasadas. Es Perfecto, decir, el cerebro va guardando un montón de información, yo diría toda la información de tu vida, y cuando vos vas a sentir algo, esas experiencias pasadas que son similares o iguales a lo que te está pasando ahora, van a influenciar, van a influenciar. Sí, Y el claro. tercer elemento, que sería el elemento más biológico, y el más por ahí novedoso o que la gente conoce menos, se llama la interocepción. La ¿La interocepción qué? son Esa la vas a áreas tener que del... repetir, ¿eh? Claro, la voy a tener que La explicar bien. intersección. La interocepción tiene que ver con áreas del cerebro que reciben información sobre 4 Sí. partes de tu cuerpo. La sangre y qué está pasando dentro de tu sangre, qué está circulando por Ajá. ahí. Tu piel y tu movimiento. La piel es el órgano más extenso del cuerpo y impacta en tus emociones, cómo te sentís. Todo lo que tiene que ver con tus órganos y vísceras, qué está pasando en el estómago, en el páncreas, en el intestino, en el corazón, en el pulmón, todo eso va a información al cerebro. Y por último, tendones, ligamentos y músculos. Entonces, de esos 4 lugares van a áreas del cerebro interoceptivas, y contexto, experiencias pasadas, más esa información de lo que pasa en tu cuerpo, el cerebro interpreta 2 cosas. Cómo te Claro. sentís a nivel de placer y cómo te sentís a nivel de energía. Y los seres humanos combinamos esos dos conceptos, placer y energía, Placer y y le energía. ponemos un nombre. Por ejemplo, Sí. lo estoy pasando muy mal, bajo placer, con altísima energía. Y ahí muchas personas Es un poco lo decimos, que nos pasa hoy, ¿o no? o puede ser baja o alta energía. Está. Pero ahí decimos, estás enojado. Sí. Pero el cerebro no tiene emociones. El cerebro tiene energía y placer, de acuerdo a estos 3 elementos, y nosotros las personas le ponemos un nombre. Por ejemplo, alto placer, alta energía, euforia. Claro. Alto placer, baja energía, calma. Y así podemos jugar a Con describir todo. cientos de emociones. Entonces, después Entonces, de ver todo esto, no entenderlas también es fácil, digamos, ¿no? O sea, no me culpes por no entender bien las emociones, porque no es fácil, digamos, ¿no? Es y una cosa hay que, difícil. cuanto más uno conoce su cuerpo y qué cosas le pasan, cuando más uno entiende cómo el contexto le influye y cómo sus historias repercuten en lo que uno siente hoy, más fácil es entender qué es lo que está sintiendo en este Claro. momento. Eso en Y cuanto a la definición hoy de lo que es una emoción. perfecto, buenísimo. Y yendo a las emociones que estamos viviendo hoy, digamos, ¿no? Acá, entre vos y yo, y estos 2000 casi, ¿no? O sea que no es muy Sí. privado, pero yo te quiero decir, yo tuve una emoción, y la confieso de una así entre nosotros, que fue ansiedad, ¿no? La ansiedad de saber qué va a pasar, cuándo va a terminar esto, digamos, ¿cómo vamos a ir para adelante? ¿Cómo vamos a seguir trabajando después de esto? Y en ese Está claro. momento te preguntás, ¿cómo manejás eso, digamos, ¿no? ¿Cómo lo sentís? ¿No? ¿Cómo lo llevas adelante, ¿no? A ver, son como varias preguntas en una Que gran pregunta. la ansiedad me Sí. siguió, digamos. A ver, el modelo que usa la biología para entender cuándo aparece tu ansiedad o cuándo aparece tu alegría, cuándo aparece tu miedo. Hay gente con miedo, con ansiedad, con angustia, algunos con pánico.
A ver, no aparecen por lo que está pasando. O sea, Claro. la situación, digamos, cuarentena, pandemia, no genera una emoción. Esto es muy importante para la gente. Es decir, lo que sucede en tu vida, tus eventos y tus circunstancias, no generan emociones. Lo que sucede es que cuando vos estás atravesando una situación, a eso que pasa le prestás atención, lo evaluás, sí, pensamientos, le pones un sentido a lo que pasa y eso genera la emoción. Es decir, entre comillas, la culpa de las emociones no es lo que pasa en tu vida, sino cómo cada uno interpreta eso. Todos estamos permanentemente interpretando lo que nos pasa y la mayoría lo hacemos de manera inconsciente. No nos damos cuenta que estamos poniéndole sentido a las situaciones y a los eventos. Entonces, si uno aprendiese en la escuela, o de adulto también se puede, a pensar qué está pensando, se va a dar cuenta, se va a dar cuenta que esa ansiedad tuya no tiene que ver con la cuarentena o la pandemia, tiene que ver cómo interpretás vos esa cuarentena o esa pandemia. Sí. O sea que la culpa ¿qué tipo es de pensamiento? decir... No es culpa, es, afortunadamente, dado que es tu forma de interpretar la situación lo que te genera la emoción, vos podés cambiar la forma de interpretar la situación para sentirte diferente. Bien, vamos ahí un poco si te animas. ¿Entiendes? ¿Cómo cambio la forma de manejar la situación? Porque no es fácil. De pensarla. Claro. No es fácil. Digamos, es que justamente acá la clave es, la situación no la podés manejar. Y ahí, perdóname, me pasa o nos pasa a todos, ¿viste? Que te quedás rumiando, perdón, una expresión de agro, de la vaca, ¿viste? Sí, rumiándola a la emoción y la traes de nuevo y la volvés a rumiar y la rumiás y cuando decís, listo, ya controlé la ansiedad. Y después aparece de nuevo, digamos, ¿no? A ver, por eso, primero es muy importante que la gente tiene claro que la situación no la puede controlar. O sea, yo no puedo controlar ni manejar cuándo termina el virus, cuándo termina la pandemia, cuándo termina la cuarentena. Como yo no puedo manejar la situación externa, lo que uno se tiene que preguntar es, ¿puedo manejar mis pensamientos? Porque si yo manejo mis pensamientos, cambio lo que siento. No puedo tocar el contexto, no puedo tocar lo externo, pero sí puedo tocar adentro mío. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es tomarse el esfuerzo y el tiempo para identificar cómo está pensando. Es decir, en el momento que te agarra la ansiedad, o a la gente le agarra miedo o enojo, o la emoción poco placentera que no quiere tener, tiene que escribir en qué estoy pensando. Escribir los pensamientos. Es decir, basta de echarle la culpa a tu pareja, a tu país, a tu jefe, a la pandemia, a la cuarentena. Tu malestar tiene que ver mucho más con tu forma de pensar que con lo que está pasando. En general. Pero te escuché entonces, también si uno identifica esos pensamientos, se va a dar cuenta rápidamente que, claro, ¿cómo no voy a estar ansioso si estoy pensando todo esto? Esta rumiación que vos haces es el enemigo número 1 del bienestar. Es el aliado de la ansiedad. Entonces, la única forma de parar la rumiación es vos decidiendo, yo voy a pensar distinto esta cuarentena. Yo voy a interpretar lo que está pasando de una manera diferente para sentirme más tranquilo. Ejemplo, como una oportunidad para seguir aprendiendo, como una oportunidad para convivir mejor con mi familia, como una oportunidad para ser creativo dentro de mi casa. Estoy inventando, es decir, si vos no imponés tu forma de pensar, tu rumiación te va a llevar en un círculo vicioso non-stop. Buenísimo. O sea que tenemos que escribir lo que estamos pensando. Esa sería tu primera recomendación para salir de esa situación. En el momento del malestar, llamalo ansiedad, llamalo miedo, llamalo como quieras, vos escribís lo que pensás, que a la gente le cuesta mucho, ¿eh? Porque a la gente le cuesta un montón. Nosotros no aprendimos en el cole a pensar cómo pensamos. Y el contenido y la calidad de lo que pensamos tiene un impacto directo en cómo sentimos. Y eso se hace un círculo. Claro, o sea, como yo pienso es como yo siento. Si yo pienso que soy malo, que no voy a poder, que no me va a salir,
¿cómo me voy a sentir? Inseguro, con poca confianza, asustado. Y cuando yo estoy asustado, empiezo a pensar peor. ¡Wow! Me voy a quedar sin trabajo, no voy a tener plata para comer, mis hijos no van a poder, etc. Entonces, ese círculo que vos solito creaste con tus pensamientos, Sí. lo podés hacer vicioso o virtuoso. Y eso depende de vos. Perfecto, increíble. Ahora, a mí me gusta ser un poco más positivo, ¿no? Y acá te llevo al otro lado. También, así como tuve ansiedad, me pasó el caso, y hablando con algunos amigos, que no la estoy pasando tan mal. Tengo la oportunidad de estar con mi familia, tengo la oportunidad de... nos gusta hacer deporte, así que con mi hijo disfrutamos mucho esa tarde, ¿viste? Haciendo un poco de deporte. Pero al final también me da como una sensación de culpa también por eso. ¿Es así? A ver, la culpa creo que es la única emoción que no sirve para nada, que es bien cultural, es bien judeo-cristiana, te diría la culpa. Claro. A ver, lo importante para mí del mensaje de hoy es, sientas lo que sientas, alegría por momentos, miedo por otros, ninguna emoción es mala, ninguna ¿Verdad? emoción es negativa. Las emociones son datos, es información. La pregunta es, ¿qué hago con esa información? ¿Dejo que se adueñe de mí y vivo en un permanente miedo, malestar, y cuando tengo suerte estoy contento? ¿O yo manejo esos datos y me adueño de mis emociones? Entonces la clave está siempre en estar atento a cómo uno está pensando, no rumiar, es el enemigo número uno del bienestar, pero sí poder reconocer, Nacho, estoy con miedo, Estoy con miedo. estoy ansioso, sí, estoy ansioso, pero estoy con mi familia, si no salgo a la calle no me va a pasar nada, esto es un túnel, o sea, vamos a salir de esto en 2, 3, 4, 6 semanas, se va a terminar. Estoy de Entonces, acuerdo. depende cómo uno piensa, se va a generar más malestar o más bienestar emocional. Bien. Y yendo a eso un poquito, incluso te leí, te escuché también que más o menos opinaba lo mismo. Tengo un jefe brasilero que dice, a tristeza no tem fim, mas Sí. la alegría Felicidades, sí. 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 Y vos también lo A ver, mencionaste un par de veces, ¿no? ¿Es así a ver, realmente? O sea, la biología trata de entender por qué cuando una persona está triste por alguna situación, no todas, en general, hay una tendencia a que esa tristeza dure mucho tiempo. Y cuando una persona está alegre y contenta, en general dura poco. Entonces la biología trata de buscar una explicación de por qué naturalmente los humanos en general, no en todos, género. nos comportamos con tristezas largas y alegrías cortitas. Y la biología lo que explica es lo siguiente. Un Homo sapiens, un ser humano en la sabana africana hace 200.000 años, que no estaba con mucho miedo, con mucho estrés, enojado por conseguir comida, triste porque el río está seco. Si esas emociones no estaban todo el tiempo, era más difícil sobrevivir. Porque cuando Claro. uno está triste porque el río está seco, la tristeza permite reflexionar. Son espacios de paz, de reflexión. Nosotros la vendemos como algo malo, pero en realidad la tristeza es algo bueno. Lo que no Bien. es bueno es estar triste un año o estar triste Claro, un mes. obviamente. Pero cuando uno está triste, tiene que decir, esta es una oportunidad para pensar, para reflexionar qué es lo que podría yo hacer diferente. Sin En vez de duda, echarle ¿no? la culpa al otro, porque nadie puede hacernos feliz, ¿no? La alegría, la felicidad, las cosas, las placenteras dependen mucho de nosotros, no del otro. De vuelta, cosas que no aprendemos en el cole. Entonces, de adulto nos Sí. cuesta mucho. Ahí me gustaría Entonces, después. sí, Dale, esas no. emociones comúnmente llamadas negativas, Sí. que no son las que nos permitieron sobrevivir en el planeta. Entonces, la tendencia que venimos heredando de abuelos y tatarabuelos es que esas emociones más feas, más negativas, duren más que las lindas o las positivas. Pero de nuevo, si vos querés que tu alegría dure más tiempo, depende de Ujú. cómo pensás. Tal cual. La clave Vos está tenés en que el poner los pensamiento. pensamientos, exactamente. Claro. Y también al principio mencionaste algo muy importante, ¿no? Esto de conócete a ti mismo, dijiste. Vos sabés que tenemos una compañera de trabajo a la que apreciamos mucho, que ella hasta la tiene como frase de cabecera, ¿sí? Es fundamental conocerse a sí mismo, pero
es difícil también. ¿Cómo haces para conocerte a ti mismo? A ver, hay muchas disciplinas que te pueden permitir conocerte, muchas. A ver, primero uno tiene que decir, yo me quiero conocer mejor a mí solo o con ayuda externa, ¿no? Ayuda Claro. externa puede ser tu terapeuta, tu psicólogo, tu cura, tu mejor amigo, una película, un libro. O sea, uno puede conocerse gracias a los demás y a distintos contenidos que puede adquirir de distintas formas. Lo que nosotros trabajamos o lo que mi equipo trabaja es cómo yo me puedo conocer a mí mismo yo solito, Claro. registrando cómo pienso, cómo me siento, qué son las cosas que me hacen bien, las que me hacen mal. Eso requiere, como aprender a tocar el piano, requiere de esfuerzo, tiempo, algo de ganas, porque si no tenés ganas, todo es más sufrido en la vida. Entonces, la pregunta es, ¿para qué? Porque Claro. lo que muestra la historia y la ciencia hoy es que cuanto más te conoces a vos mismo, menos te arrepentís de las decisiones que tomás en tu vida. Me Por mataste. ahí va el tema. No Claro. tiene que ver con algo solamente espiritual. Uy, me quiero conocer a mí mismo para sentir. Tiene que ver con que cuanto más entiendo quién soy, qué quiero, qué me hace sentir bien, cómo pienso, cómo me siento, después me arrepiento muy poco de las decisiones que voy tomando, porque estoy más seguro de mí mismo, de quién soy y qué quiero. ¿Se ve? Se ve Por ahí va el clarísimo. autoconocimiento. Bien, y ya que tocaste las decisiones, y en esto que estamos tomando decisiones permanentemente, me mata el concepto de que la decisión es 95% emocional y solamente un Sí, 5% racional. O sea, al final la razón no tiene la culpa de nada, podríamos decirlo de una forma, ¿no? sí, de vuelta, estás hablando mucho de la culpa, la responsabilidad. Hoy la tecnología te permite ver que cuando las personas tomamos decisiones, fundamentalmente provienen de un sistema emocional, límbico o poco racional, pero que sin embargo utilizamos la razón casi todos los días y todo el tiempo para justificarnos, para concluir. La decisión ya fue tomada emocionalmente, pero las emociones no tienen palabras. Entonces Claro, necesitamos justificarnos. Compré en tal lugar porque el precio que había, pero la decisión fue, me gustó el color del lugar, emoción, punto. Entonces, si bien obvio que usamos la razón, yo creo que muchos creemos que está sobrevaluada. En ajá, realidad es cuanto más conozcamos nuestras emociones, mejores decisiones tomamos, de nuevo. Y la sí, tal cual. escuela y la educación en general apunta mucho a la razón y se olvida de este pedazo del cerebro que cada vez entendemos más que es fundamental para no solo tu bienestar, sino para tu toma de decisiones. Me quedé con la educación ahí, lo mencionaste ya un par de Sí. veces. ¿Qué papel tiene en la educación las emociones, o las emociones tienen dentro de la educación? Bueno, yo creo que el papel más importante a la hora de crecer como personas emocionales que somos son los padres. Sí, El problema es que los padres en general, y me incluyo, cada vez menos porque soy mi conejillo de Indias, pero me claro, incluyo, los padres no sabemos de nuestras propias emociones. sin Entonces, duda. ¿cómo vamos a educar a nuestros hijos emocionalmente si ni sabemos si estamos enojados o frustrados y no podemos manejar nuestros ataques de ira o de ansiedad? Es difícil educar a un hijo en sus emociones cuando uno no se puede educar a uno mismo. Entonces, lo que pasa en tu casa, los primeros 10 años de vida, va a repercutir fuerte en quién sos de adulto, no va a determinar quién sos, pero va a influenciar mucho. Seguro, La ¿no? escuela podría jugar un papel importante, yo creo que ya lo está haciendo, muchas escuelas lo hacen, directores, maestros lo hacen, por ahí no es una política pública aún, en cuanto a entender que debería haber una materia obligatoria que se llame emociones, Emociones. de primer Ajá. grado a quinto año, Qué donde las bárbaro. personas pasemos más tiempo en la escuela conociéndonos a nosotros, en vez de conocer lo que hizo San Martín o Colón, que ya está escrito en todos lados, ¿no? No hace falta ir a la escuela para eso. Sí. Entonces, hay un cambio de paradigma en la educación, se está moviendo hacia ese lugar. Lo que pasa es que yo siento que estamos hoy en medio de la nada. Lo viejo no se terminó de ir y lo nuevo Y lo no terminó nuevo. de llegar, ¿no? Entonces estamos en ese limbo, en ese En espacio, ese- donde todavía no construimos todos para el mismo lugar, pero va a suceder. Seguro, ¿no?
pero entiendo que vos estás trabajando con algunos profesores y escuelas, instituciones que te están, o lo estás ayudando a implementar este tipo de herramientas. Pero nosotros como padres, ¿hay algo que Bien. podamos hacer en eso? Mira, creo que si hay una sola cosa que un padre debería hacer más o menos bien, es Bueno, una sola, la más importante, no es digamos, tanto. no, es que tus hijos crean en ellos mismos, no que crean en vos, que crean ellos mismos. Es hacer todo lo posible para que tus hijos generen autoconfianza o confianza en ellos mismos. Porque cuando uno no cree en uno mismo, no creo que sea buen deportista, no creo que pueda jugar a tal cosa, Sin duda. no soy bueno para las matemáticas, mi papá me dijo que dibujo, soy malo dibujando. Todas esas frases que muchas veces decimos sin intención de lastimar, obviamente los padres que nos salen, estamos bajando la autoestima de nuestros hijos, que quizás en edad primaria no tenga tanto impacto, pero esa baja autoestima sigue hasta cuando uno es adulto. Claro. Entonces, por ahí, de adulto, uno no se anima a un montón de cosas en la vida por lo que le pasó de chico. Entonces, creo que los padres tenemos que tener mucho cuidado y atención cuando hablamos con nuestros hijos, cuando les reconocemos cosas o los recompensamos por algo, de estar siempre fortaleciendo su confianza, ¿no?, en ellos. Seguro. ¿Y vos creés que esta cuarentena va a tener alguna secuela en ellos? Y si creés, ¿qué podemos hacer nosotros como padres para que no pase eso? La verdad que no tengo idea. No tengo idea Bueno. si la cuarentena va a tener una secuela. Si es una cuarentena de un año, quizás no tendría dudas, pero no lo sé, no lo sé. Creo que los chicos y el cerebro de los niños es el que más rápido se adapta a los cambios. En realidad el cerebro es el órgano que más rápido se adapta a los cambios, pero cuando es un chico, mucho más. Ahora, si nosotros estamos conviviendo con nuestros hijos, con estados de ansiedad permanente, de angustia permanente y de miedo permanente, eso lo absorben. Eso lo Seguro. absorben. Entonces, tratar de generar calma, tratar de generar espacios donde podamos hablar de lo que sentimos sin vergüenza y sin tabúes. Está bien tener miedo, está bien estar triste, está bien enojarse. Ahora es, ¿qué hago con eso y cuánto tiempo estoy enojado? ¿No? Ahí Claro. está, digamos, la frontera donde uno tiene que empezar a trabajar. Pero no reprimir las emociones. No estés triste, no te enojes, no tengas miedo. Son frases muy fuertes que lo único que le hacen al niño es que después, cuando sienta eso, no te lo cuente más. Y reprime la emoción, y eso repercute en su salud cuando sea grande. Está clarísimo. Y otra pregunta que te quiero hacer para la cuarentena, y ahí ya vamos saliendo, digamos. Vos siempre lo mencionaste y lo hablas de que no crees que seamos multitasking, pero hoy estamos todos encerrados y estamos acompañando a los chicos en el colegio, acompañando a los chicos a que hagan sus tareas, atendiendo al jefe, atendiendo al delivery que llega. Somos multitasking. Vamos a hacer 1000 cosas a la vez, vos mismo lo has dicho varias veces. A ver, depende a qué multitasking te refieras. Cuando yo digo de que el cerebro no hace multitasking, me refiero a cuando vos tenés que utilizar tu razón, pensar, tomar decisiones racionales, ¿no? Comprender una situación, evaluarla y tomar una decisión racional. Esas cosas al mismo tiempo no se pueden hacer, ¿no? Está claro. Ahora, vos estás haciendo multitareas emocionales, instintivas, de taquito, hábitos, costumbres. Abrir una puerta no te lleva a racional. Atender el delivery no tenés que pensar, salvo cuando estás contando el dinero, qué sé yo. Entonces, ahí sí somos multitasking y podemos. Pero cuando nos forzamos a hacer racionalmente muchas cosas al mismo tiempo, lo que termina sucediendo es que nos cansamos muy rápido. El multitasking cognitivo, esto de hacer muchas cosas que requieren de pensar, lo que provocan las personas es cansancio. ¿Lo podés hacer bien? Sí, pero cuando vas acumulando cansancio, empezás a cometer más errores y a tardar más. Entonces, en esta cuarentena que estamos haciendo muchas cosas, está bueno por ahí tener un espacio privado donde el padre, la madre o el niño pueda ocuparse de, bueno, acá tengo que concentrarme, necesito esta hora, estas 2 horas, tranquilo. Bueno, esas cosas tienen que ver también con el respeto que hay adentro de las familias. Pero es verdad, nos está desafiando mucho el hacer muchas Sí, cosas ¿no? al mismo tiempo por convivir con nuestros hijos, sí. Sobre todo, y con la creatividad,
esta cuarentena también nos está matando la creatividad? Porque vos siempre has dicho que hay que estar aislados, hay que separarse, hay que apagar el teléfono. Incluso creo que en Ágilmente mencionabas que Uma te retaba porque usabas el teléfono y no la acompañabas a ella. Entonces ahora estamos como con más tiempo para estar pensando, para estar trabajando los pensamientos, como decís vos. ¿La creatividad en esta época se incrementa? ¿Tenemos la chance de salir más creativos después de esta cuarentena o no? Porque el estrés nos está Yo creo que no se puede jamás generalizar. Debido a la cuarentena vamos a ser más creativos. Depende un poco, la creatividad también tiene que ver con aprender a tocar el piano. Es una habilidad que uno puede ejercitar y aprender. La creatividad tiene algo de contradictorio en biología, que es, por un lado, está súper comprobado que cuanto más tranquilo estás, más contento estás, más espalda tenés para sentarte en el sillón a pensar ideas, más productivo, más creativo sos. Pero por el otro, y en Argentina somos expertos, 180 grados, contradictorio, la necesidad también es la madre de la creatividad. Muchas veces cuando estamos necesitados y tenemos que zafar con Z, se nos ocurren cosas creativas. Entonces, sí es un buen momento para ser creativo, ¿no? Si no estás a 1000 todo el día, hay gente que está trabajando más que antes, hay gente que está sin trabajo, lamentablemente, y hay gente que está en un intermedio. Entonces, lo importante para mí del modo creativo es, puedes surgir solo, pero también vos te lo puedes generar. En esta hora, en estas 30 minutos con mis hijos, vamos a generar ideas creativas para cómo limpiar la cocina. Vamos a limpiar la cocina de una manera que nunca lo hicimos. Estoy inventando, no lo sé, ¿eh? Entonces, bueno, a ver, ideas. Juguemos a las ideas, chicos. A ver, ¿qué ideas tienen? ¿Cómo se puede limpiar la cocina de una manera que nos divertamos y que nos riamos? Entonces, los chicos son expertos en creatividad. Hay que tener cuidado porque se van con ideas increíbles. Entonces, me parece que son espacios donde también permiten a las familias interactuar de una manera que antes nunca interactuaban. Entonces, la madre de toda creatividad es mezclar conceptos que aparentemente no tienen relación. Por ejemplo, limpiar la cocina con un skate. Vos decís skate, el skate es para, no, la patineta, es para afuera, no es para adentro. Bueno, vamos a generar ideas de cómo se limpia una cocina con skate. Ya veo que va a haber un montón de fracturados. O limpiar la cocina, no sé, con algo que no tenga nada que ver, con un mat de yoga, con una colchoneta. Bueno, esto que parece ridículo, cuando uno empieza a jugar y a divertirse, se empiezan a aparecer un montón de ideas, y yo te aseguro que si vos generás esto con tus hijos o con tu pareja, 100 ideas, de repente decís, wow, esto está bueno, esto es posible. Sí. Hasta pueden ocurrirse productos nuevos o servicios nuevos. Entonces, permitirse generar ideas con objetos o conceptos que aparentemente no tienen relación. Aparentemente. Pero vos la forzás la relación y ahí aparece la creatividad. Y recién dijiste que nos mata la creatividad las distracciones. ¿Qué son las distracciones? ¿Y por qué? A ver, biológicamente distraerse significa descansar. Es decir, pasar, ahí muchos van a tener excusas, ¿no? Pasar de una actividad que te requiere mucha energía, como por ahí escuchar una charla de 1 hora donde hay conceptos nuevos, la gente tiene que estar atenta y tiene que gastar energía. Muchos que están escuchando, que cada vez son más, pueden irse al celular, mirar un WhatsApp, sacar algo de la fuente de la cocina. Todo eso es hacer tareas que distraen y que son menos caras energéticamente. El tema es que cuando uno está concentrado en un trabajo o en alguna actividad que le gusta y se distrae, después tarda en volver a la actividad y muchas veces esas distracciones pueden ser que hagan que te olvides de una idea que tuviste, tengas que releer todo un mail de nuevo porque te distrajiste. Es decir, las distracciones te hacen perder el tiempo por un lado, pero por el otro es verdad que te hacen descansar de algo que te está requiriendo de mucha energía. ¿Cómo las evitas o cómo las manejas? No hay una fórmula, no tengo una fórmula. Es cuando una persona realmente está involucrada en un proyecto y no se quiere distraer, requiere de un esfuerzo no distraerse. Entonces, un esfuerzo por ahí podría ser, apago el celular,
pido por favor a mi familia que no me interrumpan 30 minutos y me cierro en un cuarto o en la cocina, donde sea. No hay una fórmula biológica para no distraerse. La distracción es algo natural, es algo descansante. Ahora, a mayor interés por lo que hago, menor distracción. Sin duda, Cuando no me gusta mi trabajo, cuando no me gusta lo que tengo que hacer, naturalmente el cerebro que te va a decir, andate para otro lado, distraete. Entonces, por eso es tan difícil para la gente, y la entiendo, que tiene trabajos que no le interesan, se distrae más fácil. Eso es así, hay personas que se distraen más fáciles que otras, y no hay mucho que uno pueda trabajar en eso más que evitar. Sí, primero, una cosa que puede trabajar, que no digo que sea fácil, pero que es trabajable, es cuanto más te interesa lo que estás haciendo, menos te vas a distraer. Está. Si vos estás en un laburo o en un proyecto o en una actividad que no te interesa nada, te distraes y a eso no lo puedes evitar. Claro. Pero hay veces que en esto tenés que hacer cosas que no te gustan. Entonces, ¿tenés alguna recomendación para eso? ¿Hay un horario en que uno puede hacer las cosas que no le gustan y después agarra el horario piola y hace las cosas que le gustan? A ver, no sé si para las cosas que no le gustan, pero según la biología, el mejor horario promedio mundial para hacer las cosas más difíciles es a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana. Sí, entre las 10 y las 11, el 70% de la población mundial tiene la cabeza más lúcida. Obviamente si descansaste y dormiste bien, ¿no? Si no, no. Claro. Hay gente que labura mucho mejor a la noche, o que las cosas difíciles las deja para la noche, ¿no? Hay muchos artistas, por ejemplo, así, pintores, artistas, músicos, gente creativa, y hay muy pocos que están súper lúcidos a las 6 de la mañana. Es el 10-20% de la población mundial, 10% creo. Entonces, cuando uno conoce sus ritmos y cuando está lúcido y claro, a veces ahí te permite elegir. Pero cuando uno vive en un laburo que no le gusta nada de lo que hace, no hay secreto, lo vas a pasar mal. Y sí, tenés que tratar de encontrar dentro de lo que no te gusta qué pequeñas cosas son de interés para vos. Sin duda. Y te llevo una vez más a las emociones, porque estás con un libro nuevo en el limbo, que quedó ahí en la cuarentena, ¿no es cierto? Encerrado. Sí, en el depósito. Quedó, sí. En el depósito, pobre. Pero creo que algo decías en el epígrafe, se puede aprender a diseñar tus emociones. Aprende a diseñar, quiero leerlo para que no equivocarme. Dice, aprende a diseñar tus emociones para convertirte en quien siempre quisiste ser, digamos. ¿Es posible diseñar las emociones? Sí, justamente habíamos hablado al principio y tiene que ver con esto de tenemos una tendencia natural y aprendida a creer que nos sentimos de una manera por lo que nos pasa en la vida. Claro. Entonces, si bien en la ecuación de la emoción te puse el contexto es importante, el libro apunta a decir, bueno, ojo, porque como vos pensás, como vos interpretás, cómo está tu cuerpo, también impacta en cómo te sentís. Entonces, serían como una especie de herramientas de qué puedo hacer yo. Cuando no tengo posibilidad de cambiar el afuera, ¿qué sí puedo hacer adentro para diseñar sentirme un poco mejor? Claro. O para salir más rápido de la tristeza, o para sostenerme más tiempo en la alegría, o para no actuar frente al enojo. El enojo no es malo, pero a veces si actúo enojado, después me arrepiento o puedo lastimar a alguien, ¿no? Para que la ansiedad no destruya mi día y no pueda vivir nunca el día porque estoy siempre 3 días más adelante, eso es ser ansioso. Entonces, hoy la ciencia muestra que mucho de cómo vos te sentís, vos lo podés construir adentro. Lo que pasa es que como venimos de 20, 30, 40, 50, 60 años de ser de una manera, la oferta de mi libro es, vos podés cambiar esa manera. Pero si vos estás esperando que venga tu jefe y te cambie, o que tu mujer te cambie, o que el país cambie, puedes esperar toda tu vida. Empezá por vos mismo, ¿no? Empezá por adentro tuyo. Sí, sin duda, ¿no? Sí. Y veo igual que vos que cada vez es más y más gente, así que no me quiero olvidar. Te quiero preguntar de la mujer y la diferencia de mujer y el hombre. He leído mucho de vos y tenés varias partes donde hablas de eso, incluso en una que me pareció re interesante, que te vas a la prehistoria a empezar a hablar de la mujer y cómo ella
crea este sexto sentido, por llamarle de alguna forma, esa situación por supervivencia. Sí. La mujer realmente tiene un sentido extra que le puede ayudar en esta situación más que al hombre. A ver, de vuelta, si pensamos en biología, el hombre y la mujer, según la biología, más allá de que mucha gente que está escuchando puede creer en Adán y Eva, cosa que respeto, Claro. pero bueno, para la biología, nosotros venimos del mono, no hay dudas, digamos, para la biología, ¿no? Entonces, si nos vamos al África, 200.000 años atrás, cuando el cerebro Homo sapiens, cuando el cerebro que tenemos hoy acá en el 2020 se terminó de formar, las mujeres y los varones teníamos que vivir bajo distintas presiones. O sea, el varón que no cazaba y no traía comida era un varón que nadie se quería acostar con él. Pero no es chiste. O sea, las mujeres tenían sexo con aquel que traía comida, no con aquel que era lindo, ¿no? O con aquel que era, ¿no? De ahí nace billetera mata galán. Claro. Entonces, los varones fuimos durante miles de años con una presión externa de ser buenos cazadores, ser buenos en una sola cosa. Al menos. Sí o sí. Si no dejabas descendencia, ¿entendés? No podía dejar descendencia. Las mujeres, por otra parte, su presión natural era que los hijos no se mueran. Porque si los hijos se le morían, se acababa la especie. Entonces, para poder mantener a tus hijos vivos, las mujeres que tenían áreas del cerebro muy conectadas con respecto a la comunicación eran las que más sobrevivían. ¿Por qué? Porque si un nene lloraba, yo tenía como mujer que interpretar si lloraba por aburrimiento, por hambre, por dolor, por enojo. Si yo como mujer, mamá, porque el varón estaba siempre lejos cazando, si yo no interpretaba ese llorisqueo, o ese llanto, o esa cara, quizás se me moría mi hijo. Claro. Entonces, hoy decimos que las mujeres vienen de esas abuelas que eran muy buenas comunicando, porque acordate que en esa época no había lenguaje. Toda la comunicación era por el cuerpo, por la cara, por los gestos, por las manos. Entonces, muchas de las mujeres de hoy tienen hasta 9% más de neuronas responsables de comunicar, más que los varones. Pero también hay varones muy buenos, empáticos y comunicadores, y hay mujeres que no son tan buenas. Simplemente por una presión de miles de años, la tendencia natural es que la mujer tenga eso, sexto sentido de leer tu cuerpo rápido y sacarte la ficha sin que le digas nada. Puede equivocarse, pero en general no. En estas situaciones eso lo ayuda, el tema de que poder manifestar las emociones fácilmente, compartirlas. Porque te lo pregunto porque tal vez no tenga ninguna relación, ¿no? O tal vez sí, decímelo vos. Pero hoy, si analizás los números estadísticos de lo lamentable que está haciendo esta enfermedad, el 66% de los casos son hombres. Entonces uno se pregunta, ¿tendrá que ver algo como que la mujer lo supo llevar mejor? ¿Hay algo genético en ella que lo tiene de esa forma? A ver, lo que sucede es que culturalmente, en el país en donde vivimos, cuando somos chiquitos, en general a la mujer se le está permitido más cosas que al varón en cuanto a las emociones. Claro. Emocionalmente somos iguales, tenemos el mismo cerebro, o sea, lo que pasa es que el varón no tiene que llorar, el varón no tiene que estar triste, ¿no? El varón no se, por ahí el varón puede enojarse, que es horrible, pero no tiene que tener miedo, el varón no puede tener miedo, entonces esto ya hace mucho que viene sucediendo. Hoy las generaciones, los nenes de hoy, ya se entiende que es más equilibrado, pero nosotros que tenemos más de 40, fuimos criados en un sistema donde en general la mujer podía llorar o la mujer podía estar triste, ¿no? Pero el varón no. Entonces eso genera que hay más tendencia de los varones a suprimir lo que sentimos, no mostrarnos, no querer mostrar el miedo, y la mujer quizás lo puede hacer de manera más natural o más permitida, lo cual está mal. Todos deberíamos poder demostrar lo que sentimos y ser escuchados, porque además hace 30 años que hay estudios que cuanto uno suprime las emociones, generan más malestar en la vida, más tendencia a la depresión. Los varones no logramos resolver nuestros conflictos, porque emocionalmente no podemos decir cómo nos sentimos.
Entonces sí, creo que tiene que ver más con algo cultural que biológico. Con algo biológico, digamos, ¿no? Bueno, es cierto, porque vos sabés que en Stoller nosotros tenemos una alta proporción de mujeres. Y cuando yo empecé en la Universidad de Agronomía, ibas a la facu y parecía, viste, una película de guerra, ¿no? Todos hombres. Y hoy la mujer entró en el sector agropecuario y el sector cambió. Y hoy se ve ese cambio gracias a la entrada de la mujer dentro del sector. Para darte una idea, una de nuestras mejores vendedoras en los últimos años han sido mujeres. En el último año no se dio, pero en el último año han sido mujeres, digamos, ¿no? Y una de las cosas que se ve es esto que mencionas vos. Y en la comunicación también, es como que ellas tienen otra forma de comunicar. ¿Eso también es así? ¿Ellos manejan una forma de comunicar distinta a la del hombre? No, te decía, la tendencia natural, dado nuestra evolución, es que las mujeres tienen más áreas de comunicación que los varones, más neuronas responsables de comunicar, de leer al otro, de entender lo que está pasando en la situación, que es lo que llamamos por ahí el sexto sentido. Ahora bien, no todas, y también hay varones que lo tenemos o que lo tienen. Ahora, claramente tenemos diferencias por esta presión natural de cómo fuimos creciendo como especie, pero todo es aprendible. El varón que comunica mal puede mejorar y la mujer que comunica bien también puede mejorar. Eso es otra cosa bien moderna. Vos tenés ciertos talentos y otros no tantos. Esas son cosas que uno tiene o no tiene. Pero esos que no son tantos, uno siempre puede mejorar un poco. Está mal decirse, no voy a ser nunca bueno en esto, porque acá viene otro planteo científico. El cerebro no distingue realidad de fantasía. El cerebro no distingue qué es verdad y qué es mentira. El cerebro le hace caso a lo que vos creés. Entonces, ¿qué es lo que vos creés de la vida? Todo lo que te fuiste repitiendo durante tu infancia. Soy bueno en esto, soy malo en esto, soy malo en esto, soy malo en esto. Llega un momento que eso se hace, química y físicamente, se hace como un cable que dice, vos nunca vas a poder dibujar bien. Y quizás, ¿qué sabes? Si tenés ganas, esfuerzo, con un buen maestro, practicando mucho, por ahí terminás dibujando bien. Pero lo que pasa es que cuando las creencias muchas veces nos limitan a mejorar, a seguir intentándolo, a seguir aprendiendo, a meternos en rubros que por ahí durante la adolescencia o la juventud dijimos, en esto no porque no soy bueno, y eso es mentira. No sos bueno hoy, pero si tenés ganas de hacerlo y creés que podés y practicás mucho, el potencial es gigante que hay acá adentro. Entonces, muchas de las cosas en las que no somos buenos o nos creemos que no somos buenos tiene que ver por qué nos fuimos diciendo y qué nos fueron diciendo nuestros padres sobre nosotros mismos cuando éramos chiquitos. Eso se puede cambiar. Sin duda. Y por eso estás, a ver si me dieron bien el dato, ¿por eso estás haciendo piano? Sí, no, ya me aburrí. Arranqué la cuarentena y justo antes de que anunciara Alberto Fernández le pedí a mi hermano un pianito que tiene, lo fui a buscar a la casa y dije, bueno, voy a aprovechar, como no sabemos cuánto va a durar, siempre quise tocar el piano, me tomé unas clases por YouTube y a la semana me aburrí, me cansé, me frustré, pero lo tengo ahí. ¿No? Pero sí, una frase muy interesante para la gente es, a la edad que tengas, cuando vos te propones aprender algo nuevo, es como el cerebro rejuvenece. Eso. Cuando vos te propones aprender algo nuevo en tu vida, tengas la edad que tengas, el cerebro rejuvenece. Entonces está espectacular proponerse todos los años aprender cosas que no sabes hacer. Siempre es bueno desafiar al cerebro. Sí, esa era la otra, ¿no? No es un mito entonces que el cerebro deja de aprender. Es una verdad, siempre está aprendiendo, siempre está buscando. Depende de lo que vos le digas. Si vos estás tirado en el sillón todo el día, no aprende. Si vos te desafías a hacer cosas que no sabes hacer, o a pensar de una manera distinta, o proponerte sentirte diferente frente a una situación que siempre te sentís de una forma, ahora yo voy a elegir sentirme distinto, obvio que puede. Ahora, si no tenés ganas y no crees en vos mismo, es mucho más difícil aprender. Pero si uno cree que puede y tiene muchas ganas y practica, el cerebro, a menos que tengas una enfermedad, ¿no? El cerebro va para adelante siempre. Eso me imagino que te ayuda también a tolerar esta situación que está viviendo.
Y otra cosa que te quería preguntar con respecto al cerebro, después ya cambiamos y nos vamos a otro rubro. ¿Lo puedo pagar? ¿Puedo así literalmente decir, eso que dicen, me quedo con la nube, me quedo en blanco y me olvido de todo? ¿Se puede pagar? ¿Despierto? El cerebro Sí, está sí, prendido todo sí. el cerebro está prendido todo el tiempo, mismo cuando estás durmiendo, obviamente hay un montón de otras cosas que están sucediendo. La gente que medita y que se hace experta en distintos tipos de meditación, logra encontrar un espacio, a veces conocido como trascendental, donde no estás pensando en nada. Pero no está apagado el cerebro. El cerebro no puede estar apagado nunca, porque el cerebro maneja todo tu cuerpo, todo tu cuerpo, todo el tiempo. Sí podés estar en esos espacios de tranquilidad absoluta o de relax total, donde no te estás dando cuenta que hay pensamientos que están pasando, pero eso requiere de práctica, y la meditación es una de esas prácticas que están buenísimas para eso. Total. Mirá, me está diciendo Vicky que tiene 1.000.000 de preguntas y quiere entrar con alguna de las preguntas del público Dale, para cuando hacerlo quieran. participar a él. A ver, Vicky, dale, entonces decinos qué están queriendo saber. Acá estoy. Hola, Bueno, Vicky. 200 preguntas tenemos, pero bueno, hay muchas que están como repetidas. ¿Qué nos impide conectar con nuestras emociones? ¿Qué crees Bueno, vos? por un lado, yo creo que tiene que ver con algo cultural, de educación, de tu casa. Si te decían no estés triste, no tengas miedo, si nunca se le dio cabida, espacio de niño a hablar de cómo te sentís, bueno, mi amor, está bien que tengas miedo, es normal que tengas miedo. Si tenés prueba de matemática, está bien tener miedo. Papá también tiene miedo cuando tiene prueba. O sea, si eso no se le permitió al niño, de grande uno se cierra y no puede conectar con lo que siente. Y eso genera, además de malestar físico, que lo genera arrepentimiento de las decisiones que tomo, porque es no conocerse a uno mismo. Lo bueno es que nunca es tarde, nunca es tarde. En el libro que está en el depósito y que saldrá cuando abran las librerías, es un poco la invitación, por eso se llama la definición de limbo, en español, no religioso, en español el limbo es el borde, el vértice, la frontera. El libro es como una invitación a que la gente se anime a asomarse a su propia frontera y vértice y ver que hay mucho más allá y que depende de uno, ¿no? Está buenísimo. La otra, ¿cuál es el mensaje que nos deja la neurociencia en esta incertidumbre? ¿Qué crees A vos? ver, recordando que yo soy biólogo y no neurocientista, pero bueno, estudio el cerebro como la biología, siempre para el cerebro de los Homo sapiens, siempre que hay una incertidumbre muy grande, yo diría extraordinaria lo que está pasando porque está fuera de lo ordinario, lo primero que se enciende en un cerebro es un área que se llama el área de las amenazas. Ajá. ¿No? Imagínate, el Homo sapiens está caminando por la sabana africana y se encuentra con un bicho que nunca vio en su vida. Bueno, más vale que primero, el que lo va a acariciar por ahí se muere, más vale sentirse amenazado por eso nuevo. Entonces, cuando se enciende ese área de amenazas, eso dispara un montón de emociones. Miedo, ansiedad, angustia, distracción, enojo. Todos sentimos cosas diferentes porque somos diferentes. Entonces, lo que está clarísimo hoy para la ciencia es, el área de la amenaza, vos no tenés control. Vos no podés manejar ese área porque es instinto puro de 500 millones de años. Pero si vos te encontrás en cuarentena, con pánico, con gran ansiedad, con gran enojo, eso sí lo podés manejar. Y eso se llama regular tus emociones. Lo podés hacer con tu terapeuta, con tu psicólogo, con tu cura, con tu mejor amigo, con tu mujer, con tu coach. Podés charlar, ¿no? O también podés, estas técnicas que propongo en el libro, que obviamente no son mías, sino de los científicos, es justamente cómo yo solito puedo regular, bajar un poco para pensar más claro. Porque cuando ¿Y vos cuál estás sería alguna de esas que nos puedas compartir? Y lo primero, y lo más hay muchas, pero la más potente por el tiempo porque no me puedo explayar 100 horas, es darte cuenta que qué estás pensando. Y convencerte a vos mismo, cuando te leas,
Sí. ¡Wow! ¿Cómo no voy a estar ansioso si tengo todos estos pensamientos? ¿Cómo no voy a tener miedo si estoy pensando en esto? Y ahí, una vez que uno se da cuenta de eso, la idea es reemplazarlo por otro pensamiento. Eso hacen los deportistas de elite. El tenista número 1 que va a sacar y está pensando, si no meto este saque pierdo el partido, va a sacar mal. Claro. Sí, Porque se queda siente ahí. inseguro, Claro. siente inseguridad y esa inseguridad se traduce a tensión en los músculos, un poquito en el cuello, respiración más agitada y un saque a 200 kilómetros por hora se le va. Entonces, los deportistas profesionales son como el gran ejemplo de que cuando vos pensás cosas negativas y que te va a ir mal y que no sos bueno y que no servís, eso repercute en cómo te va en tu vida. Está buenísimo. Entonces, es cambiar la forma de pensar, es la técnica. Y en eso te has hecho como un experto también, ¿no? En los deportes, como guía de los deportes. Experto no, pero es un rubro, un mundo que me gusta mucho porque soy un gusta? poco un deportista frustrado. Y bueno, me he formado y he aprendido a llevar estas herramientas al mundo del deporte y sigo mejorando y aprendiendo, porque uno nunca termina, ¿no?, de aprender. Stan, y cuando trabajás con los equipos de alto rendimiento y les haces un análisis, por así decirlo, de la situación, ¿encontrás algo en común, alguna falencia en común? Que vos dirías, mirá, tenés que trabajar siempre que trabajes con un equipo este punto. Por ejemplo, a mí me da la sensación que la información es clave, ¿no? Pero en 8 años de trabajar con deportistas, que no es tanto, pero que mi corta experiencia, me encuentro siempre con el mismo patrón. Uno es, no saben manejar sus emociones. Creen que hay que reprimirlas. No tengo que tener miedo porque soy el número 20 del mundo. No tengo que tener miedo porque juego en tal equipo importante. No tengo que tener miedo porque estoy en la selección. No. Cuando uno reprime lo que siente, gasta energía. Y esa energía no la puedo usar en la cancha. No, en su disciplina. Entonces, el gran aprendizaje que los deportistas que pasan por mi equipo tienen es, wow, sí, tengo miedo. ¿Y qué? Bueno, después es cómo bajo el miedo, porque un miedo muy alto te hace jugar mal. Pero con cierto miedo podés jugar muy bien. Al revés, los nervios son buenos, no son malos. El tema es que cada uno aprenda a conocerse y decir, con estos nervios soy eficiente. Cuando me paso, empiezo a... No veo más. Entonces es un gran trabajo de autoconocimiento, de entender cómo la forma de pensar y la forma de sentir repercute en su rendimiento, y después está en regular eso. Los número 1, los elites, lo hacen todo el tiempo. Saben que la diferencia en la cancha está acá. Porque lo táctico y lo técnico somos muy parecidos cuando estamos, ¿no?, en la elite. Pero lo mental es donde hacemos la diferencia. Y ese fue tu secreto, por ejemplo, bueno, no sé si toda la gente que nos está escuchando sabe de tu participación en River. Acá capaz que mi mujer me odia porque ella es hincha de Boca, fanática, digamos. Estanislao, vos participaste cuando River estaba en la B y los ayudaste a subir a la A. Y fuiste parte de ese proceso. ¿Era miedo lo que los jugadores sentían? A mí me cuesta decir que los ayudé porque solamente estuve la última semana en Nacional B, donde con mucho cariño y mucha apertura, Almeida, que era el técnico de River, me los entregó a los jugadores y me dijo, hacé lo que quieras, pero el sábado tienen que salir a esta cancha, digamos, claros. A ver, no sé si lo hice bien o lo hice mal, habría que preguntarle a los jugadores. Pero bueno, eso con un poco de mula también te diría después de muchos años, pero no importa. Pero no sé si lo hice bien. Pero claramente sí, trabajé mucho las emociones y el estrés y la presión. Eran chicos, la mayoría jóvenes, muy jóvenes, que tenían presión, y lo digo de todo el mundo. O sea, estoy hablando del mundo, no de la Argentina, y no de los hinchas de River. De los hinchas de River, los hinchas de Boca, el mundo se paró a ver el mundo. Estoy exagerando un poco, pero o sea, había mucha presión, y si no sabes manejar la presión, te juegan contra. Y si estás asustado o en pánico o con mucho nervio o mucha ansiedad, jugás peor al fútbol. Jugás peor a todo en la vida, en realidad. Entonces la idea fue trabajar eso con los jugadores durante 6 días, sí. No, te lo pregunto porque nosotros tenemos que salir muchas veces al campo a decidir si sembramos, si vamos a... Y hay muchos miedos, digamos, ¿me entendés? Y vos mencionabas, o en una nota que te hicieron,
decías, hay que salir a jugar con miedo, pero hacer que el miedo juegue a tu favor, digamos, decís vos. ¿Cómo Sí, se hace a que el ver, miedo juegue a tu favor? no, a tu favor es no tenerle miedo al miedo. El miedo es algo natural y es normal y te está dando información. Acuérdate que te dije, emociones son datos, información. Entonces, si el miedo te paraliza, estás perdido. Entonces, ¿cómo hago yo para, con miedo, avanzar? Eso se llama coraje. Coraje no es ausencia de miedo. Coraje es, tengo miedo y voy igual. Eso es tener coraje. Entonces, cuando yo me encuentro con mis hijos que están con ciertos miedos naturales de la edad, de la escuela, bueno, lo primero que digo es, obvio, mi amor, ¿cómo no vas a tener miedo? Si esta prueba es importante para vos. Está bien tener miedo. Y se relaja. Porque, ¿se entiende? Porque entiende que lo que siente es normal, no está mal. No, ¿por qué Clarita no tiene miedo? ¿Por qué Mía no tiene miedo? ¿Por qué el otro no tiene miedo? No lo sabemos si no tiene miedo, tendrá miedo en otras cosas. Pero el tema es poder ver al miedo, enfrentarlo y decirle, bueno, igual voy a ir adelante y lo voy a hacer. Porque es importante para mí o porque tengo que hacerlo. Eso es la diferencia entre tener coraje y no tener coraje. Bien. Y otra te hago en relación a los equipos que sé que te gusta mucho, digamos. Hablas siempre de la actitud. Estoy acá como, soy la audiencia, así que yo, tipo, bueno, la si tenés audiencia otro de nos pie. decís. Vos siempre hablas de la actitud, y vos sabés que yo también le menciono mucho al equipo este tema de la actitud. Incluso hay una fórmula que seguramente la has visto, una forma dando vuelta, una vida de sociólogos la usan mucho, que el valor de las personas es la ecuación matemática del conocimiento más la habilidad es por la actitud. Y vos también valorás mucho la actitud. ¿La actitud se puede trabajar? Sí, la actitud para la biología es la capacidad que tienen los seres humanos de sostener una emoción placentera por más tiempo. ¿Cómo yo sostengo con mi cabeza, es decir, con mis pensamientos? Estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Si vos estás bien un ratito y después te caes, eso es como una actitud negativa. Entonces, hay ciertas personas que, dada su carácter que es heredado y su educación, tienen una actitud positiva frente a las cosas. Que no significa que está todo bien todo el tiempo. Claro. Es una actitud, es una combinación entre positiva y realista versus los pesimistas permanentes. Sí. O sea, ser pesimista va a empujar a que te vaya peor en la vida. Por ahí te puede ir muy bien, pero te podría ir mejor. Ser optimista no es suficiente. Tenés que ser optimista, realista también, es decir, tengo la mitad de la botella llena, pero también me falta la mitad. Claro. Soy realista. Claro. Y para recuperar esa mitad vacía, tengo que laburar, me tengo que forzar, me tengo que focalizar. ¿Se entiende? Por ahí es donde yo veo la actitud. Bien, bien. Le robé protagonismo a la Vicky, perdón, Vicky. No, por favor. Vecinos del por público, favor. danos una del Bueno, público. Así. otras preguntas que vinieron eran de los dos bandos, digamos. Los que se están quedando sin trabajo, entonces, ¿cómo decir, cómo manejar estas emociones que me estoy quedando sin trabajo o hay mucha incertidumbre? Y después, muchos diciendo, ¿cómo hago para manejar la ansiedad y la presión de llegar a resultados? O sea, como que muchos recurrentes. ¿Y cómo hago para manejar la ansiedad de mi jefe? ¿Cómo hago para bajar? No. O sea, tenemos estos dos bandos, digamos, que nos preguntan. ¿Cómo sería? ¿Qué tips? Todas las preguntas tienen siempre la misma respuesta. A ver, la ansiedad de tu jefe, olvídate. O sea, vos no podés manejar tu propia... Lo que vos dijiste, está en uno. Mi trabajo es lo que yo sé hace 10, 12 años, o lo que creo saber, o lo que trabajo es manejar tu propia ansiedad. Exacto. Pero si vos querés llevar esto a tu pareja, a tu jefe o a tus hijos, perdiste. Primero uno. Si tu problema es la ansiedad de tu jefe, o cambiate de trabajo, ya sé que es fácil decirlo o no, pero es muy difícil manejar la ansiedad del otro. Perfecto. Yo no tengo la técnica, no lo sé. Ahora, de nuevo, para la ansiedad generalizada por lo que está pasando, los que pierden el trabajo o los que están con más trabajo que antes, siempre la técnica un poco lo que está pasando, ¿no? O sea, sí, siempre la técnica tiene que ver con cómo estás pensando. La ansiedad no la genera que te estás quedando sin trabajo, la ansiedad la genera cómo estás pensando ese momento que estás viviendo. Eso te genera mucha ansiedad. Cuando vos estás muy ansioso, pensás peor. Sí. Y cuando pensás peor, no podés
reflexionar, bueno, me quedé sin trabajo, ¿qué hago? No podés porque estás muy ansioso. Claro, Entonces, estás angustiado. vos tenés que, de vuelta, manejar tus emociones significa desde la biología, primero, reconocerlas, no echarle la culpa al otro, porque no sirve de nada, De nada. porque por culpa de la pandemia ya no puedes hacer nada. Porque mi mujer me dice, no, vos No qué está en podés tu hacer. terreno. Claro. Claro, reconocé lo que sentís, no rumies, fíjate cómo pensás y fíjate si podés ir reemplazando pensamientos catastróficos que te generan ansiedad por pensamientos más realistas o más racionales. Ahora, obviamente, quedarse sin trabajo es una situación muy estresante. Está bien que te estreses, porque ese estrés lo que te permite es moverte hacia adelante para buscar otra solución. El tema es que cuando el estrés te come o la ansiedad te come, no puedes pensar. Entonces la gente tiene que tener como una fórmula matemática. Cuanto más intensa es mi emoción, menos ideas se me van a ocurrir para solucionar mi problema. Entonces, bajar la intensidad de la emoción, las lindas también, porque la euforia no es buena. La euforia es una emoción Sí, va súper por bella, todo, claro. divertidísima, pero que no me permite pensar. Entonces, si yo estoy en un estado de descontrol emocional, de gran intensidad emocional, no voy a poder tener ideas para resolver lo que me está pasando. Entonces, bajar la emoción sería, fíjate tus pensamientos, date cuenta que está bien que estés ansioso por lo que te está pasando, pero con los pensamientos lo incrementás, lo intensificás. Y ahí perdés opciones para pensar qué hacer. Entonces siempre es buscar la forma de reemplazar los pensamientos catastróficos. Nunca más voy a poder hacer esto. Se acabó mi trabajo para siempre. No voy a, ¿no? Todo lo que es siempre, nunca, nada, todo, eso son mentiras. No es racional eso. Eso te genera más ansiedad y no te permite pensar. Pero entonces, la razón controla las emociones. Excelente frase. La razón quiero que ustedes la utilicen como aliada para bajar la intensidad de la emoción. Muy bien, no la controla, todo lo contrario. Biológicamente, la emoción controla la razón. Y acá el aprendizaje es, si vos empezás a pensar distinto, vas a poder tener más injerencia sobre lo que sentís y sobre todo por la intensidad de lo que sentís. Bien. Y te tengo otra, entonces, que a mí me encanta y acá no sé cómo entra, digamos, pero vos decís que tener razón te da más placer, pero no te hace feliz. Entonces, ¿no es una A contradicción? ver, por cómo se fue construyendo el cerebro, ¿no? La parte racional, que es el córtex prefrontal, cuando una persona está argumentando algo y cree tener razón, o termina ganando esa argumentación, se genera un placer muy grande instantáneo del cerebro. O sea, a las personas nos da mucho placer tener razón. Pero es instantáneo, es momentáneo y eso no genera estados de bienestar o de felicidad. Entonces, lo que yo argumento es, muchas veces en la vida, tener razón y ser feliz, las dos cosas al mismo tiempo no se puede. Eso es la vida te muestra que no puedes ser todo lo que querés y estar bien todo el tiempo, ¿no? Esa es la vida. Entonces, hay veces que está bueno frenar y preguntarse, ¿es tan importante que tenga razón? Porque sí, tengo razón, pero soy un infeliz y me la paso peleando y me la paso discutiendo y nunca llegamos a nada, pero yo tengo razón. ¿Para qué? Entonces, ese es el parate que uno puede hacer y a veces decir, ¿sabes qué? No importa la razón, yo quiero estar bien con ella, con él, con el trabajo, con lo que sea. Voy a ceder un Buenísimo, poco la razón, ¿no? Voy a ceder por mi bienestar. buenísimo, buenísimo. Y ya se nos estaba yendo el tiempo, no sé, Vicky, si tenés más, pero... Sí, la última, la última. A ver, una más. La última. ¿Qué cambio crees que va a generar esta pandemia para que podamos vivir mejor? Casi ninguno. Me acabo de convertir en algo que odio, pero bueno, me presto a esas cosas. Pesimista. No, en opinólogo. Esto es opinología. Sí. ¿Sabes qué? Mi sensación es que no vas a ver ningún cambio. Que va a estar la vacuna, ¿Verdad? como el SARS. Desapareció ese virus. Yo estudié Sí. virología muchos años.
Va a estar la vacuna, no me cabe duda que va a estar la vacuna, 100% va a estar la vacuna. ¿Por qué? Porque afecta a Estados Unidos y a Europa. Va a estar la vacuna. Pronto, un año y medio, 9 meses va a estar. La gente se va a poner la vacuna y va a seguir su vida normal. Ahora, a corto plazo puede ser que, siempre decimos en la vida, uno tiene que perder algo para darse cuenta del valor, ¿no? Lo decimos, pero nos olvidamos más veces de la que las decimos. Es decir, el tema de los abrazos, del contacto físico, de la familia, de poder estar con amigos, porque aparte los latinos somos así. Por ahí cuando esto termine va a haber como un abrazo enorme. Sí, muchos embarazadas va a haber, ¿no? Va a haber mucho de eso. Pero la verdad que siendo opinólogo, no me parece que va a haber muchos cambios. Quizás el tema de la higiene, de lavarse las manos cuando uno entra y sale de la casa, ser más respetuoso con el tema del estornudo, de la tos y saber tapar. Algunos pequeños cambios culturales seguramente los habrá, pero así grandes me parece que el mundo va a ser igual y no va a haber mucha diferencia. Stani, yo te tengo una última y prometo no seguir y dejarte ya y agradecerte después. Pero sos creativo e imaginativo, vení conmigo en esta idea. Te llama hoy, creo que la editorial es Penguin, ¿no? La de tu nuevo libro, Penguin. Sí, Sudamericana, Argentina. De Sudamericana, sí, Sudamericana. Te llaman y te dicen, che, Stan, todavía no fue a imprenta. Tenemos la posibilidad de el Limbo meterle un cambio. Pasó esta cuarentena. ¿Le metés un cambio al libro? ¿Le pones otro capítulo? ¿Le sacás algún capítulo? No, está buena la pregunta, nunca me la hicieron. Estoy pensando. No, porque no me gustaría aprovechar lo que está pasando para vender más o mejorar, o mejorar mi libro. Fue un libro que me costó muchísimo. El que más me costó de los 3 que ya tengo escritos, y este es el 4. Tuve 3 años investigando. Hay mucho escrito sobre las emociones, muy setentoso y ochentoso. Hoy yo voy a las librerías argentinas y miro lo que hay sobre las emociones. No está mal. Para mí como biólogo es antiguo. Eso nada más, no está mal, es antiguo. Entonces me propuse hacer un libro con los investigadores más top en el mundo de las emociones hoy. Recuerden que yo no inventé nada, yo investigo lo que hacen los científicos y después trato de divulgarlo. James Gross de Stanford, Sarah Barrett Feldman, que es una grosa en Chicago, que es número 1 en tema de emociones hoy, y trato de sus artículos científicos, tratar de llevarlo a un libro que la gente le sea fácil y pueda poner en práctica esto de diseñar sus emociones. Pero creo que todas las técnicas y las anécdotas y los experimentos que cuento en el libro, puede ser que la pandemia o la cuarentena potencien un poco y empuje a la gente a darse cuenta que, wow, cómo las emociones son importantes, pero no me gustaría jugar sobre eso o aprovecharme de la situación. Y te respeto, y es muy válido, digamos. Entonces, dame una segunda preguntita más. Yo te doy la que quieras. Dame el extra. No le cambias nada al libro. Y entonces, sos el cerebro que estudia los cerebros, digamos, ¿no? Ese es Stanislao. Stanislao, ¿qué aprendiste en la cuarentena? ¿En la cuarentena? Sí. Wow, está bueno. Estoy aprendiendo a escuchar mucho más mi cuerpo que mi cabeza. Que mi cabeza, porque finalmente yo escribí un libro que termina diciendo las emociones están en el cuerpo, todo el tiempo. Y el cuerpo nos da señales permanentemente. El tema es que no somos sutiles o sensibles porque no nos enseñaron a escucharnos, ¿no? En educación física, en el cole, con todo respeto, no aprendemos mucho de nuestro cuerpo, ¿no? Lo saben los profes, no porque sean malos profes, sino porque no tienen el conocimiento, quizás, algunos sí, de llevar esto, lo importante que es escuchar nuestro cuerpo a la hora de entender cómo nos sentimos, y a veces cambiando el cuerpo, leí algunas preguntas, haciendo actividad física, relajándose, estirando, haciendo yoga, pilates, bailando, cambian las emociones, porque están en el cuerpo. Así que creo que el gran aprendizaje fue, estuve mucho más atento a las sutilezas de mi cuerpo y bajé un poco de mi estado mental, que yo vivo ahí arriba y que tampoco me hace bien, ¿no? Stan, sos un ídolo total. Muchísimas gracias. Un talento argentino. La verdad, a todos los que participaron, muchísimas gracias.
Danilado Braja, argentino, por suerte. Digamos. Soy argentino, sí. Argentino. Me pueden seguir Bueno, por muchas Instagram, si gracias. quieren. En el Instagram me pueden Estás seguir. en Instagram, Está sí, está es bueno verdad. decirlo. Hay varios Facebook truchos. Bien. Ah, bueno, Yo está bueno. no tengo Facebook, por la gente me estaba preguntando. Solamente Sí. tengo mi Instagram con mi nombre y apellido. No soy muy activo, pero bueno, ahí pueden encontrar algunas cosas. Ahí pero ya antes que me apagues la cámara porque me vas a odiar. Yo no te voy a apagar nada, es Vicky. Fuiste profe de Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook. Zuckerberg, el dueño de Facebook. Y no tenés Facebook. Fuiste su profe y no tenés No, Facebook. fui ¿No te impresionó? Fui jefe de trabajos prácticos de una materia que él cursó en el 2003, que fue el único año que fue a la universidad. Tuve Facebook, fui el primer latinoamericano con Facebook, porque estaba ahí en la universidad en ese momento. Pero bueno, no sé, hace varios años que ya dejé de tenerlo porque no sé, no me divierte, no me interesa. O sea, me encantan las redes sociales, pero también entiendo que lleva tiempo, esfuerzo, atención, distracción. Concentré todas en Instagram y voy aprendiendo. Y bueno, la gente puede escucharme en YouTube, hay miles de cosas, en las redes hay un montón de cosas dando vueltas, pero yo, el genuino, estoy solamente en Instagram. Bueno, Esperando gracias. que salga el limbo. En el limbo, ahí me preguntan. En el limbo. Cuando abran la librería va a salir, no sean ansiosos, yo también estoy ansioso. Cuando abran la librería va a salir. Hermano, bueno, muchas abrazo gracias. Enorme, muchísimas Abrazo gracias a todos. que participaron. Gracias. También. Gracias, buenísimo. Gracias. Buenísimo. Hasta luego, gracias a todos, todo el país.